Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 jugadores que serán vendidos seguramente en el próximo mercado de pases. En River se avecina una reestructuración prácticamente total del plantel, teniendo en cuenta que los resultados en este 2024 han sido verdaderamente muy pobres. Más allá de haberse metido nuevamente entre los 4 mejores de la Copa Libertadores después de 4 años, la realidad es que se esperaba muchísimo más del elenco de Núñez. Y a pesar de que todavía el año no está terminado, porque todavía el elenco de Gallardo tiene que asegurarse los puntos necesarios como para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, la realidad es que ya se está pensando en el siguiente mercado de pases. Y para incorporar futbolistas, que llegarán bastantes refuerzos, hay que vender. Y por lo pronto en este video vamos a hablar de 5 jugadores que obviamente no es seguro de que vayan a ser transferidos, pero si aparecen ofertas por los números que pretende River, lo más seguro es que estos 5 futbolistas abandonen el club, teniendo en cuenta que el ciclo para muchos de ellos está terminado. Gallardo tendrá una charla con cada uno de ellos. Está claro que todos comenzarán la pretemporada si es que no han sido vendidos de antemano, pero mediante avance el mercado de pases es muy probable que cada una de las propuestas sea analizada y evaluada con detalle, y de esa manera estemos hablando de 5 futbolistas menos para el armado del plantel de cara al 2025. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el caso más destacado de todos, porque si hasta hace un mes les decíamos que el hincha de River quería que Borja se fuera, estábamos todos locos. Y hoy el colombiano tiene un pie y medio fuera del club, no solamente por bastantes situaciones dentro del campo de juego que al simpatizante del más grande le han colmado un tanto la paciencia, sino también por lo que el propio Gallardo pretende para el 11 inicial de River con vistas al año que viene, y también por una cuestión contractual y económica. Mencionando cada una de estas circunstancias, lo primero de todo es que cuando Borja metía goles, está claro que su rendimiento se basaba en convertir tantos, y no hay ningún tipo de duda que la cuota goleadora de Borja en este 2024 ha sido verdaderamente muy buena. Eso no se puede dudar. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando un jugador de las características de Borja en un equipo como River lamentablemente tiene una sequía? Se nota muchísimo, se nota mucho más que en cualquier otro club, y por eso cuando el colombiano estuvo varios partidos sin convertir, que justo se dio en la misma instancia en la cual River tuvo que jugar primero los cuartos de final ante Colo-Colo, donde no metió ningún gol Borja, y después posteriormente las semifinales ante Atlético Mineiro, donde claro está, tampoco marcó ningún tanto el cafetero, y ahí el hincha se lo hizo sentir. No porque no metiera goles, sino porque todo lo demás que tiene que hacer un futbolista Borja en general no lo tiene. No es ese típico delantero al que ha estado acostumbrado el hincha de River durante todos estos últimos años. Y eso obviamente en el momento en el cual se secó la calidad goleadora de Borja, el hincha se lo hizo sentir bastante. Después, en lo que respecta a la decisión futbolística de Gallardo, con estos últimos 4 partidos donde la dupla de ataque titular fue Solari y Colidio, ya nos hace entender el muñeco que no pretende que el año que viene River juegue con un jugador que sea netamente referencia de área. ¿Que puede tener un delantero con esas características en la plantilla? Sí, por supuesto, es más, tiene que tenerlo, porque en algunos partidos necesitas un jugador que se pueda parar entre los 2 centrales rivales en el punto de penal para tirarle centros. Pero me parece que Borja no va a aceptar ser suplente en todos los partidos para ser ese futbolista en el banco. Además, sabiendo lo que gana Borja en lo que respecta a su salario, lo más seguro es que quiera emigrar en el siguiente mercado si es que no le aseguran mínimamente pelear por la titularidad. Si Gallardo requiere 2 atacantes que entren y salgan constantemente del área, y esto ya lo ha manifestado el muñeco en conferencia de prensa, y difícilmente Borja pueda pelear por un lugar en el 11. Y lo último tiene que ver con una cuestión netamente económica. La cláusula de rescisión del colombiano hoy es de $8 millones, sin embargo a partir del 1 de enero del 2025 se reducirá a la mitad, pasará de ser de 4 millones de la moneda estadounidense, lo que quiere decir que será mucho más accesible para la mayoría de los equipos que vengan a buscarlo. Desde Europa prácticamente imposible, no vendrán por él desde el viejo continente, pero ya hay equipos brasileños que realizaron sondeos, y de hecho uno de ellos fue nada más y nada menos que el Botafogo de Brasil, club que hoy por hoy está posicionado para jugar la final de la Conmebol Libertadores en el Monumental
ante Atlético Mineiro, y después también se han mencionado un par de clubes de la MLS. Todos ellos tienen calidad económica como para pagar estos 4 millones de dólares y hacerle un buen contrato al colombiano, que si bien es cierto no ha manifestado nunca su deseo de salir de River, también hubo cuestiones extrafutbolísticas, lo que pasó con el colegio de sus hijos y otras razones que seguramente no conozcamos que puedan hacer que Borja emigre del equipo de cara al año que viene. Así que casi con seguridad estamos enfrente del último mes de Borja con la camiseta de River. Vamos ahora a hablar de los dos jugadores que más dinero deberían darle a River en caso de que sean transferidos. El primero es Pablo Solari, un atacante que por sus condiciones y su lugar dentro del campo de juego se asemeja un poco a lo que quiere Gallardo en relación a lo que él pretende de un delantero del club de cara al 2025, pero no únicamente un jugador ofensivo de River tiene que tener lo que quiere Gallardo, también tiene que rendir, también tiene que ser de jerarquía y también tiene que tener regularidad. Y esto último es lo que falla en Solari, la regularidad, porque el ex Colo-Colo ha tenido buenos partidos con la camiseta de River, eso es innegable. Ha jugado algunos encuentros, inclusive muchos de ellos importantes, en un buen nivel. Pero a su vez también tenemos el otro lado de la moneda, que es totalmente contrario, que es que también hubo otros duelos muy relevantes en los cuales ha tenido un rendimiento pésimo. Entonces estamos hablando de un futbolista del que no sabemos qué esperar. Por lo pronto, en estos últimos duelos, desde que River quedó eliminado ante Atlético Mineiro, es el goleador del equipo, ha marcado 3 tantos y ha sido uno de estos jugadores que por lo menos ha estado presente en esta levantada. Por algo hoy es titular y por algo me imagino que va a estar desde el arranque de acá hasta que termine el torneo, salvo alguna lesión o suspensión, va a estar presente en todos los encuentros. Dejando de lado esto, River ya había recibido una oferta por Solari a inicio de este año. Sin embargo, hubo algunas condiciones que hicieron que el millonario no lo transfiriera. Primero de todo era que la oferta era de 12 millones de dólares y como River tiene el 60% del pase de Solari, porque el otro 40% de la ficha se divide en partes iguales, es el 20% por lado entre Colo-Colo y Talleres de Córdoba, a River le hubiera quedado un poco más de la mitad de esos 12 millones, es decir, entre 6 y 7 millones de la moneda estadounidense, teniendo en cuenta que a mediados del 2022 River pagó 5 millones de dólares por el 60% de Solari. Desde la dirigencia no vieron oportuno aceptar ese ofrecimiento. Además, hubo otras dos razones. Primero es que teniendo en cuenta que todo este 2024 Solari iba a jugar primero la Copa Libertadores, después el Preolímpico en Venezuela y posteriormente, si tenía un buen nivel los Juegos Olímpicos, desde la comisión directiva se imaginaron que su cotización podía aumentar si es que su rendimiento era bueno. Está claro que esto no sucedió porque Solari no tuvo un buen primer semestre, lo que le imposibilitó ir a París 2024 y en River no se ganó la titularidad hasta estos últimos 4 partidos. De hecho, estuvo 6 encuentros consecutivos de la mano de Gallardo sentado en el banco sin siquiera sumar un minuto. Y después, como la propuesta que llegó a principios de año provino del Krasnodar de Rusia, un equipo que si bien económicamente le puede dar a Solari muchas facilidades en lo que respecta al dinero, la realidad es que hoy los equipos rusos no juegan competiciones internacionales por disposición de la UEFA y eso significa que solamente iban a jugar los certámenes locales. Y Solari no hizo ninguna presión, no ejerció absolutamente ningún tipo de fuerza como para salir de River. Entonces, cuando llegó ese ofrecimiento de 12 millones de dólares, para la dirigencia fue muy sencillo rechazarlo. A mitad de año se esperaba alguna oferta, no llegó nada, por lo menos con los números que pretendía River, y ahora en enero sí están tratando de que aparezca un ofrecimiento que sea similar al de principios de este año o que se acerque a los 15 millones de dólares. Entre 12 y 15 es el número que hoy por hoy tiene en mente la dirigencia como para terminar de transferir al delantero. Lo más seguro es que se vaya del siguiente mercado. River no tiene intenciones de mandarlo a préstamos ni cedido a ningún equipo. Esto es algo que ya le han dejado claro a su representante, por lo que se espera una oferta concreta y formal para en definitiva venderlo. Y el otro nombre por el cual River podría sacar una buena cantidad de dinero es el de Santiago Simón. Es cierto que quizás no sea ese mediocampista que despierte todas las luces en los clubes rivales de River, pero por lo pronto, como ha jugado mucho en esta segunda mitad del 2024 y ha tenido algunos buenos rendimientos porque no se ganó la titularidad por regalo del muñeco, sino que se la ganó por los niveles que mostró sobre todo en las series ante Talleres de Córdoba por los octavos de final de la Copa y ante Colo-Colo por los cuartos de final de la misma competencia. Después, es verdad, el lugar que hoy
ocupa en la mitad de la cancha no es el lugar donde Simón se ha desempeñado siempre, porque Gallardo ha tenido que transformarlo en un mediocampista mixto, teniendo en cuenta que hoy River no tiene volantes de esas características, es decir, de esa clase de jugadores que lleguen al gol por sorpresa, pero que también ayuden en el equilibrio de la defensa, algo que hacía, por ejemplo, Nicolás de la Cruz, algo que anteriormente hacía Ezequiel Palacios, que Nacho Fernández en sus mejores épocas también sabía hacer, pero por lo pronto hoy River no tiene absolutamente nada de eso, y Simón es el jugador que Gallardo eligió para tratar de que tuviera ese rol, y en algo pudo conseguirlo, pero obviamente no es lo ideal. Por eso River en el siguiente mercado traerá como mínimo un jugador en ese lugar de la cancha. Aún así, Simón lleva formando parte del plantel de River ya más de 3 años y es lógico que también esté buscando una transferencia. Su cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares, pero River por alrededor de 8 lo dejaría partir. El Inter de Miami, de la MLS, equipo donde juega por ejemplo Lionel Messi, tuvo alguna intención de contratarlo. Sin embargo, la oferta que había realizado era por medio de un préstamo con una opción de compra. Y River no quiere saber nada con ceder a un jugador que, si bien es cierto, no se ha terminado de asentar casi nunca como titular, sí ha sido un futbolista importante en determinados momentos. Así que veremos qué es lo que termina decidiendo el propio futbolista también, en el sentido de si quiere o no partir y hacia qué lugar del mundo quiere irse a jugar. Porque quizás un volante de la calidad de Simón siempre tuvo el deseo de irse hacia el fútbol europeo. Hay que esperar a ver si acepta pasar por los Estados Unidos antes de emigrar al viejo continente. Yo creo que si los números se acercan a esos 8 millones de dólares que mencioné recién, poco podrá hacer River por retenerlo, más allá de que quizás de estos 3 jugadores que mencioné hasta ahora, es decir, Borja, Solari y ahora Simón, Gallardo es el que más quisiese que se quedase, y es quizás el que no dejaría que se fuera, a menos que sí o sí ya la dirigencia, obviamente con la aceptación y la aprobación del muñeco, le tenga un reemplazante al inicio de la pretemporada. Caso contrario, me parece que el DT querrá mantenerlo por lo menos hasta que llegue un refuerzo a la altura de las circunstancias. Veremos qué es lo que sucede. Hay que tener en cuenta que posiblemente Simón juegue estos 4 partidos que faltan y que de esa manera pueda terminar el año por lo menos de una buena forma. Yo creo que el primer semestre fue muy flojo, el segundo le ha ido mejor. Ya con Gallardo en el banco de suplentes, River ha formado otra mitad de la cancha. Está claro que falta muchísimo para que River tenga un centro del campo de juego óptimo como para pelear grandes cosas, y el lugar donde está jugando Simón no sería ese lugar de la cancha donde tendría que desempeñarse el futbolista surgido de las inferiores de River para formar parte justamente de un centro del campo de juego que pueda aspirar a obtener títulos, sino que Simón tendría que jugar tirado a la derecha como mediocampista, y tal como lo había hecho prácticamente en el inicio de su carrera a finales del 2021. Pero ahora puede ser que después de 3 años su ciclo haya llegado a su fin. Y vamos ahora a hablar de un futbolista que se tendría que haber ido en el pasado mercado, pero que las ofertas que llegaron no estuvieron a la altura de lo que pretendía River, y ahora hay que ver cómo lo puede llegar a transferir el elenco de Núñez. Enzo Díaz es un jugador que ha sido demasiado notorio su bajón de nivel. Un inicio del 2023, un primer semestre el año pasado donde fue una de las grandes figuras del River campeón de la liga con Martín de Michelis, una segunda mitad del año donde ya su irregularidad empezó a mostrarse de manera bastante concentrada, porque tuvo algunos partidos interesantes, marcó de hecho un gol en la Bombonera, en lo que es hasta ahora su único tanto con la camiseta de River para el triunfo 2-0 del Millonario en La Boca, pero en este 2024 el rendimiento de Enzo Díaz ha sido muy, pero muy malo. A mitad de año River hubiera aceptado transferirlo, pero los números que pretendía la dirigencia eran de alrededor de 4 millones de dólares. Las únicas 2 propuestas que aparecieron fueron una de un equipo griego, cuyo nombre no se ha dado a conocer, pero según lo que manifiestan desde su círculo íntimo era el AEK de Atenas, pero ofrecía un préstamo con una opción de compra. River trató de que esa opción de compra se transformara en una obligación de compra, pero lamentablemente eso no prosperó y por eso la propuesta fue rechazada. Además de que Enzo Díaz no hizo tanta fuerza en ese entonces como para irse al fútbol griego. Sí, Enzo Díaz se mostró un poco más entusiasmado cuando apareció la propuesta del Sao Paulo de Brasil, teniendo en cuenta que más allá de que no era Europa, el equipo brasileño en cuanto a lo económico le daba muchos más beneficios de los que hoy le está dando River. Sin embargo, algo similar, el San Pablo se estiraba a pagar 2,5 millones de dólares o pretendía un préstamo con una opción, y River no quería opción, quería obligación de compra si es que el futbolista jugaba una cierta cantidad de partidos.
Debido a todo esto, estas dos propuestas que aparecieron en el mercado de mitad de año quedaron totalmente rechazadas. ¿Qué es lo que sucede ahora en el próximo mercado con Enzo Díaz? Lamentablemente, por esta lesión que ha sufrido, recordemos que hace una semana aproximadamente fue operado de una hernia inguinal, lo que lo mantendrá fuera de las canchas hasta finales de este 2024. ¿Qué significa esto? Que no va a jugar partidos y por lo pronto su cotización va a bajar. River ya no podrá pedir 4 millones de dólares, sabiendo que si cuando jugaba, más allá de que no lo hacía en un buen nivel, ningún equipo extranjero ponía 4 millones de dólares, ahora con una lesión y con 2 meses sin jugar, mucho menos un equipo pondrá esa cantidad de dinero. Así que ahora sí River estaría dispuesto a venderlo por una cifra cercana a los 2 millones y medio o 3 millones de dólares. De esta manera recuperaría la inversión que hizo en su momento cuando lo incorporó desde Talleres de Córdoba a cambio de 2.700.000 dólares en enero del 2023. Además hay que tener en cuenta que a pesar de que Enzo Díaz es un jugador que a Gallardo en general por sus condiciones le gusta, porque es de esa clase de laterales ofensivos que al muñeco les gusta tener en su plantel, River hoy por hoy tiene otros dos laterales, como lo son Marcos Acuña, que si está bien es titular indiscutible, y el suplente es Milton Casco, que también ha tenido un año muy flojo como el de Enzo Díaz, pero de nada sirve tener dos jugadores experimentados con un bajo nivel. Después veremos qué es lo que se hace con Casco, pero si por Enzo Díaz se puede sacar un dinero como para recuperar lo invertido en su momento, desde la dirigencia entienden que el próximo mercado es el momento adecuado como para transferirlo. Además, no hay que descartar que también pueda llegar un marcador de punta zurdo bastante más joven, que en enero podría sumarse al plantel dirigido por Marcelo Gallardo. Y el último futbolista de esta lista es Nicolás Fonseca, un jugador que no sé si nunca debió haber llegado a River, pero las condiciones en las cuales arribó el más grande por su trayectoria deportiva, por su edad y por en definitiva lo que hemos visto que puede hacer dentro del campo de juego, y todo ha sido medianamente extraño. Después es cierto que River en alguna oportunidad ha traído jugadores desconocidos y los mismos han tenido un muy buen rendimiento. Pero en el caso de Fonseca, con 25 años, siendo un mediocampista central que solamente había jugado en el ascenso de Italia y en el Montevideo Wanderers, y por el cual River pagó 2.600.000 dólares limpios al equipo uruguayo, y verdaderamente todo pareció un tanto extraño en ese momento. Después es verdad, había que verlo dentro del terreno de juego, porque no sirve de nada jugar a un futbolista sin ver su rendimiento cuando se pone el manto sagrado. Y el nivel de Fonseca en general en este 2024 ha sido bastante flojo. Salvo algunos partidos en el arranque de su ciclo y el recordado encuentro en la Bombonera, que el Millonario ganó 1-0 con gol de Lanzini, donde verdaderamente Fonseca jugó bien, después en el resto de los encuentros, poco que destacar del uruguayo para un jugador, repito, de 25 años. Cuando River trae un refuerzo de esa edad, tiene que ser un jugador ya probado mínimamente en algún otro equipo importante de Sudamérica. No te digo que sea la figura del fútbol sudamericano, pero que por lo menos tenga un nivel que constate y que respalde un poco su llegada a un club de la jerarquía de River. Fonseca no lo tenía. Y también uno se pregunta, ¿con Marcelo Gallardo hubiera sido refuerzo? Yo creo que no hay ningún tipo de posibilidad que si el muñeco hubiera sido DT a principios de este año, Fonseca hubiera llegado a River. Así que lo más probable es que si llega una buena oferta, el volante uruguayo se termine yendo. ¿Qué es lo que tiene de positivo River ante una hipotética salida de Fonseca? Que como es un jugador de selección, porque Marcelo Bielsa, el entrenador charrúa, lo ha convocado en varias oportunidades y de hecho ya ha sido titular en un cotejo con la selección uruguaya, eso posibilita que algún equipo extranjero pueda poner el dinero que pretende River, que es de alrededor de 3 millones de dólares. Si algún equipo pone esos números, no hay ningún tipo de duda de que Fonseca será transferido. Primero de todo, además, porque River tiene un exceso de volantes centrales defensivos. Tiene a Villagra, que hoy por hoy es el titular, a Craneviter y a Fonseca, y ninguno de los tres se ha ganado el puesto. Es decir, lo más probable es que Gallardo se quede con uno de los tres y termine incorporando a uno que sea de verdadera jerarquía, como para que sea el número 5 de River de cara al 2025. Y Fonseca no sería uno de los tres. Primero porque Villagra, por lo menos en algunos encuentros, ha mostrado un nivel medianamente superior, más allá de que tampoco ha rendido, y Craneviter no deja de ser un jugador surgido de las inferiores. Aún así creo que Craneviter también se irá de River, pero teniendo en cuenta
la pelea mano a mano con Fonseca, me parece que Craneviter terminará imponiéndose. Así que estamos en presencia seguro del último mes del uruguayo con la camiseta de River. Después es cierto, hay que esperar que llegue la oferta, hay que esperar que la propuesta sea óptima y que el jugador quiera partir. Pero por lo pronto no es ese mediocampista que Gallardo tendría en sus planes para armar al River 2025, que ya está en marcha y que por lo pronto, además hay que tener en cuenta que al ser uruguayo, Fonseca ocupa un cupo de extranjero, así que al transferirlo de manera definitiva, River liberaría un lugar para poder traer a otro jugador extranjero. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, la reestructuración del plantel de River en enero del 2025 va a ser total. Primero de todo porque si bien Gallardo llegó a mediados de este año, en el último periodo de transferencias no se pudo hacer cargo del mismo desde el minuto cero. Recordemos que de los 9 refuerzos que llegaron a River, 5 vinieron de la mano de Martín de Michelis y de parte de la dirigencia, y de hecho de esos 5, 2 se terminaron yendo, y después sí llegaron otros 4 bajo el mando del actual entrenador, que dio el ok para que llegaran y aprobó los refuerzos de la segunda mitad del mercado. Pero a partir del próximo periodo de fichajes, el muñeco se hará cargo desde el minuto cero absolutamente de todo. Y no solamente esto significa de los jugadores que lleguen, sino también de los que se van a ir. Y estos 5 futbolistas que mencioné en el video, si bien no todos están en la misma situación, la realidad es que si los números que mencioné durante el mismo llegan a las oficinas de la institución de Núñez, lo más seguro es que todos sean transferidos. Primero porque de esa manera, con el dinero que recibirá River, podrá tranquilamente incorporar jugadores de jerarquía y se podrá invertir en más fichajes en el siguiente mercado. Así que veremos si River termina siendo un mercado potente, pero las salidas y las ventas en el siguiente receso son algo que sucederá de manera notoria. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.